gracia y no por obra, tenemos con eso en mente que andar en vida nueva, y ese es el tema que quisiera compartir con ustedes. Vamos a orar para pedirle la dirección al Señor. Buen Dios y Padre eterno, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido llegar, Señor, hasta esta congregación, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos acá. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, el que estemos congregados en este lugar. Gracias por la vida, Señor, porque tú nos guardaste, Señor, porque tú nos tienes con bien, Señor, y porque eres bueno con nosotros. Ahora te suplicamos, Padre eterno, que a través de tu santa palabra nosotros podamos ser edificados, Señor, y podamos ser desafiados a andar en una vida nueva, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener, Señor, sabiduría y poder aprender de tu santa palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús se lo suplicamos. Amén y amén. Vamos a buscar ahí en la Biblia, hermanos, en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículos del 19 al 20. Romanos 5, del 19 al 20. Y ahí estamos hablando acerca de, hermanos, del ejemplo de Pablo, perdón, de Adán y el Señor Jesucristo, de la obediencia y de la desobediencia de un ser humano. Y vemos acá que en los versículos 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. La desobediencia de un hombre, ¿quién era este hombre, hermanos? Adán, ¿verdad? Adán fue este hombre que desobedeció, y por la desobediencia de uno, los muchos, por no decir todos, fuimos constituidos pecadores. Pero también dice que por la obediencia de uno, ¿quién era este uno? El Señor Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Justos es inocentes, hermano. Entonces, ¿por qué dice los muchos y no dice todos? Nuestro pastor nos enseñaba de que dice los muchos serán constituidos justos, porque solamente los que hemos recibido al Señor Jesucristo vamos a ser justos, somos justos posicionalmente desde ahora. Entonces, la salvación está para toda la humanidad, porque de tal manera Dios amó al mundo. Pero el que lo quiere recibir como su Salvador va a alcanzar esa justicia, esa gracia de Dios puesta para nosotros. Entonces, tenemos que entender lo importante de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, de hacerlo con sinceridad. Y dice, porque pero vamos a ver aquí una comparación en el versículo 20 de la ley y la gracia. Dice el versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, la ley ya estaba ahí desde Génesis hasta el tiempo de la ley, hasta el tiempo de Moisés. Ya existía la ley, ya existía el pecado. Lo único que no se había introducido a la humanidad. Pero dice el versículo que la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley, como toda ley, con un objetivo, hermanos. Y este objetivo es el de castigar en cierto modo a las personas que la infringen. Entonces la ley es revelada a la humanidad. ¿Para qué? Para que las personas conociesen en qué estaban fallando. Y es allí donde Moisés lleva las tablas de la ley, y si tiene esos no sé cuántos mandamientos, que pasan más de 400. Entonces la ley es introducida y los pecados como que se van arriba, y dice que abundó el pecado. Pero algo maravilloso sucedió, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermano. Dios es bueno. Aun cuando nosotros somos pecadores, Cristo envía, hermano, una provisión.
Dios envía una provisión, que es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Entonces, el contraste entre el pecado, entre la ley y la gracia, es que la ley no puede salvar. La ley solo sirve para condenar, para castigar en cierto modo el pecado. Pero Cristo vino a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, cuando abundó la ley, sobreabundó la gracia. Y entramos en el capítulo 6 y Pablo hace una introducción y dice: ¿qué pues diremos? Capítulo 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Escuchaba algunos comentarios de algunos hermanos que dicen: bueno, si ya el Señor Jesucristo pagó por nosotros, y entre más grande sea el pecado, más grande es la gracia. Es la lógica que ellos estaban usando. Ellos decían: bueno, si Jesucristo ama al pecador, no tiene por qué uno preocuparse, porque Cristo siempre en su gracia nos ha perdonado y podemos tener siempre salvación y vida eterna. Las personas dicen que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Dios al Señor Jesucristo, y es verdad, para que cuando seamos acusados Él responde por nosotros. Pero Pablo quiere dejar en claro algo: que nosotros no estamos hechos para eso, que si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos que andar en vida nueva, ya no ser parte de este pecado. Entonces Pablo dice: ¿qué pues diremos? Dice el versículo 1: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pablo está diciendo: ni se les ocurra, ni piensen así, que si van a pecar se van a quedar así de tranquilos y Dios los va a sobrebendecir. De ninguna manera, dice Pablo, no existe forma. No es concebible que un cristiano ande pecando. No nacimos para eso, hermanos. Entonces Pablo está diciendo que nosotros, que un día conocimos la verdad de corazón, no tenemos que vivir bajo esas circunstancias. Y en el versículo 2 dice: en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice. Y el versículo 3 hace otra pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos muerto, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo está preguntando: ¿o acaso ignoran, hermanos, que entregaron su vida al Señor Jesucristo y que se bautizaron y que murieron en la cruz, que murieron, simbólicamente en su bautismo? Dice que tenemos que tener en mente lo que hemos hecho cuando recibimos a Cristo. Dice el versículo 3: ¿o no sabéis? Es necesario que sepamos, hermanos, que cuando morimos, que cuando hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces nos hemos identificado en el bautismo en agua con la muerte del Señor Jesucristo. Y la muerte del Señor Jesucristo, hermanos, lo llevó a la tierra a ser sepultado. De igual manera, simbólicamente, en el bautismo en agua, lo que hacemos cuando se nos sumerge en el agua, estamos diciendo que estamos siendo sepultados, pero que salimos, hemos resucitado para una vida nueva. Entonces, teniendo eso en mente, hermanos, el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, hermanos, es necesario tener esto en mente, que nosotros no estamos acá ni nos hemos bautizado solamente por dar testimonio público, solo porque la gente diga: bueno, este ya se bautizó, este ya aceptó a Cristo y se acabó.
No, el objetivo es bautizarnos para tener un cambio. Y saben, hermanos, que el bautismo debe de ser inmediato. Es un paso de obediencia a Dios que no tenemos que andar pensando si me voy a bautizar o no me voy a bautizar. La Biblia enseña ahí en el libro de los Hechos que iba Felipe enseñándole la escritura a un etíope que era eunuco. Y este etíope recibió a Cristo, y cuando entendió el plan de salvación, dice que iban pasando por un desierto y había un oasis, y le dijo el etíope a Felipe, le dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si tú crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, el bautismo es algo espontáneo, hermanos. Es algo que se debe hacer de inmediato. No tenemos que andarlo pensando, porque Cristo se bautizó y el objetivo de Él es para que nosotros cambiásemos, dejásemos aquella vana manera de vivir y anduviésemos en vida nueva. ¿Recuerdan aquella historia también de Silas, de Pablo y Silas, que estaban encadenados y que estaban en la última, dice que estaban en la última cueva, en la de más profundo, dice? Se supone que era ese lugar donde estaba cayendo goteras, estaba lo más sucio que ustedes pueden imaginar. Pablo y Silas estaban ahí orando y tembló, y en ese temblor se abrieron las puertas y todos los presos salieron. Y Pablo se acercó al carcelero, porque ya sabemos la historia, que si el carcelero dejaba ir a los presos, él pagaba con su vida. Y el carcelero estaba ahí seguramente, hermanos, pensando qué hacer. Quizás se subió a un banco allí y dijo: bueno, mejor me voy a guindar aquí, me voy a ahorcar para no pagar con mi vida, porque iba a ser quizás algo cruel. Pero Pablo llega y le dice: mira, no te mates, hombre, si aquí estamos todos, le dijo. Y al ver Pablo al ver el carcelero la actitud de este hombre, dice: ¿cómo puedo hacer yo para entrar en el reino de los cielos? Y es ahí como está aquel bella versículo que nos aprendemos a veces, y que si tú creyeras de todo corazón, serás salvo tú y tu casa. Entonces, realmente no es una promesa que todos van a ser salvos de la casa, hermanos, sino que los que Dios quiera. Pero sí podemos ser el medio para ser salvos. El punto es que si tú crees, ¿y qué debo de ser? Bautizado. En esa misma noche fue bautizado el carcelero. No esperó tanto. En la iglesia a veces damos unos estudios para que las personas tengan más conciencia de qué es el bautismo. Pero el bautismo tiene que ser seguido del arrepentimiento, del haber creído en Cristo. Entonces, ¿cómo para qué? Para dar un paso de integridad, de pararnos bien ante los ojos de Dios. Sepultados, dice, muertos, enterrados. Hermanos, es necesario que nosotros enterremos esta vieja manera de vivir, a este viejo hombre. El versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Para muerte de quién? Para muerte del pecado que nosotros traíamos antes de ser cristianos. ¿Para qué? Por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ese es el propósito, hermano. Ya entendemos que somos salvos por gracia, entendemos que posicionalmente hemos sido santificados ante los ojos de Dios. Somos santos, somos inocentes, somos justos, aunque no lo crean. Ustedes pueden decir: bueno, ¿cómo se atreve mi hermano José Manuel a decir eso? Que él es santo, que él es justo. Y cuando el hermano pastor nos dice: hermanos, ¿creen que ustedes son santos? Muchas veces nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque no creemos, porque vemos lo que todo humano mira. Pero Dios mira a Cristo en su muerte, en la cruz del Calvario, por nuestros pecados. Es la única forma que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Efesios 2:8 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no existe obra alguna que el ser humano pueda hacer para alcanzar salvación y vida eterna. Y a veces nosotros queremos
agregar algo más al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero la Escritura dice de que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Algo repugnante, hermanos. Algo se escuchaba yo que ese trapo de inmundicia era un trapo donde llegaban, estaban en las entradas de la ciudad y llegaban los leprosos, llegaban la gente enferma y se limpiaba. Ese era el objetivo de ese trapo, para que la gente de alguna manera se limpiara. Imagínense nuestras mejores obras. Entonces, ¿por qué no entendemos nosotros eso? Que somos salvos por gracia, que somos santos, que somos puros, porque nos vemos como humanos, pero Dios nos ve como lavados por la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Cristo ya pagó por nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que tener en mente esto. Y si hay alguien aquí que no se ha bautizado, no espere más, hermano, no espere más. En la primera oportunidad que exista, bautícese. Sea que no pueda leer, sea que pueda leer, sea que ha leído la Biblia, sea que no la haya leído, usted bautícese. Aproveche la oportunidad, porque ese paso de obediencia está diciendo usted: bueno, yo estoy dejando aquí mi vida vieja, le estoy dejando sepultada y ahora voy a andar en vida nueva. Nuestro hermano pastor da testimonio que a los 8 años se bautizó, hermano. A los 7 años se bautizó. Para la gloria de Dios, aquí está. Ahí pasada estaba hablando con una persona no vidente y él se bautizó ya adulto y dice: bueno, yo me bauticé casi después de recibir a Cristo y aquí estoy, mes. Entonces, es tan importante, hermanos, que veamos cuál es el propósito de Dios, que eso que hacemos es para la gloria de Dios. Y cuando dice que estábamos sepultados, quiere decir que nuestros cuerpos llegaron estábamos, dice el versículo, que Cristo nos resucitó de los muertos. O sea, nos resucitó porque estábamos muertos, hermanos. Efesios 2:1 dice: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo huele un muerto, hermanos, a los 3 días? ¿Qué dijeron de Lázaro? ¿Qué le dijeron al Señor Jesucristo? La hiede, ya hiede. Nosotros, dice la Escritura en Efesios 2:1, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Todos los que estamos acá, hermanos, éramos cadáveres hediondos en delitos y pecados. Dice la Escritura de que para Dios no hay diferencia. Muchas veces decimos: mire, ¿y de dónde lo sacó a usted el Señor? Ay, a mí me sacó de X lugar porque yo bebía. Miren, el hermano era bolito, dice, y se admiran las personas. Pero para Dios no hay diferencia. Para Dios, personas que estén aquí que nunca han tomado, pero tal vez son egoístas, tal vez son envidiosos, tal vez son arrogantes. Y es el mismo pecado de un alcohólico. No tenemos por qué admirarnos, porque todos estamos muertos en delitos y pecados. Pero dice que Él nos dio vida para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Entonces tenemos que entender que de ninguna manera tenemos que vivir en el pecado, porque hemos sido creados para la gloria de Dios. Así nosotros también, dice el versículo 4 al final, andemos en vida nueva. Versículo 5 del capítulo 6 de Romanos dice: porque si fuimos plantados, la idea aquí es enterrados juntamente con Él es Cristo, en semejanza de su muerte, simbólicamente, así también le seremos en el día de su resurrección. Imaginen qué grandioso es el Señor, hermano. Que si nosotros nos bautizamos y simbólicamente somos enterrados en el bautismo, dice que también así nosotros resucitaremos en el día del Señor. Ese
eso es algo simbólico, hermanos. Es algo que cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando nos bautizamos, hermanos, tenemos que andar una nueva vida y decir, bueno, de aquí en adelante yo voy a vivir para la gloria de Dios. Porque también cuando me muera voy a resucitar para vida eterna. Así que no hay que afligirse si nos da ese paro, ¿verdad? Si le dio a ese muchacho de 19 años, o estando tan joven, ¿por qué no nos puede dar a nosotros? Y miren, yo uno de mis deseos personales, no quiero ponerme de ejemplo, pero es morir, hermano, de un paro. Así no ando sufriendo yo, ni anda sufriendo mi familia. ¿Vea? Yo tengo un testimonio de un amigo, un conocido, que la hija lo vio morir allí en Mexicanos. Dice que como él era bromista, dice que él estaba ahí en el carro y le hacía así, y la niña pasó. Después le habló a la mamá de que su papá había fallecido de un paro cardíaco. Entonces es fabuloso, pero saber que no importa la forma en que muramos, un día vamos a resucitar juntamente con Cristo. Esa debe ser el pensar del cristiano, que ahora que tenemos la oportunidad, como decía nuestro hermano pastor, andemos en vida nueva, una vida de santidad y de pureza. Ahora en el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer lo que lleva la obediencia a Dios. Vamos a estar con Él para siempre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo. Cuando dice nuestro viejo hombre, está hablando de nuestra vieja manera de actuar. Nuestro viejo hombre está hablando de nuestra vieja manera de pensar. Pero eso dice que fue crucificado. O sea, Dios llevó a ese José Manuel Iglesias y lo plantó y lo llevó en la cruz del Calvario por mí. Fue crucificado. Él llevó ese pecado por mí. Y dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que se espera, que nuestro viejo hombre sea destruido. Cuando yo vine a la iglesia recién convertido, un hermano le dijo a su esposa, mirá, le dijo, se le salió la vieja al hermano. Yo me quedé como que quise entender, pero no la agarré bien, va. Se le salió la vieja al hermanito, le dijo, mirá cómo se puso a decir esas palabras y que no sé qué. Entonces comprendí que él estaba hablando de su forma de vivir de antes. Pero ¿será que nosotros tenemos todavía la vieja en nuestras vidas? La vieja manera de vivir. Entonces dice Pablo que tenemos que destruir, dice, a ese hombre. Tenemos que destruir al pecado. Pero muchas veces no queremos hacer eso. Si Cristo llevó a la cruz del Calvario nuestros pecados juntamente con Él, ¿por qué nosotros no destruirlo? No decirle, no, ya no quiero andar en esa vida, quiero vivir para ti. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto simbólicamente. El que ha muerto cuando nosotros conocemos, entendemos y reconocemos el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Ese es el que disfruta de la justificación. Cuando no creemos eso, hermanos, cuando el pastor pregunta y va a preguntar y él quisiera que todos nosotros dijéramos amén, gloria a Dios, el pastor dice, hermanos, ¿son justos ustedes? Nada. Amén, dice uno, va por ahí. Pero cuando nosotros reconocemos esto, hermanos, tenemos que tener la seguridad, la convicción de que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue por nosotros y que somos justificados, o sea, somos declarados inocentes, tal vez no ante la humanidad, pero sí ante Dios. Y
Y si nosotros cometemos un pecado, Dios nos perdona, pero la consecuencia la vamos a pagar nosotros. Si nosotros, Dios nos lo permita, cometemos un error, vamos a parar en la cárcel. O quién sabe si vamos a tener consecuencias más graves. Pero la idea aquí es que no tenemos que vivir para pecar, sino tenemos que dejar que muera esa vida vieja. Y asimismo dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos así también que viviremos con Él. Esa es la convicción, hermano, que tenemos que tener día a día, ¿verdad? Morir al pecado, morir, porque vamos a vivir con Él para siempre. Esa es la idea. Si verdaderamente hemos recibido al Señor Jesucristo de corazón, podemos estar seguros que viviremos aquí y en la eternidad con Él. El versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñoreará de Él. Cristo murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Hermanos, murió una sola vez por los pecados de toda la humanidad, de los que vivieron antes que nosotros, de los que mueran y han vivido en la actualidad y los que van a vivir en el futuro. La muerte de Cristo sobrepasa, hermanos, todo eso. Nosotros no podemos hacer algo por alcanzar la salvación, la vida eterna, si no es solo por su muerte. Pero tenemos que reconocer esta seguridad, hermanos, sabiendo, Pablo está diciendo, crean esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñará más de Él, ni para nosotros. Dice el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si Cristo vive para Dios, hermanos, ¿cómo nosotros no tenemos que vivir también para Dios? ¿Cómo no tenemos que andar nosotros también en vida nueva? Entonces la idea es que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados de una vez y para siempre, y nos santificó y nos ha dado una vida nueva. Entonces vivamos para Él. Versículo 11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Debemos quizás hacer un paro y preguntarnos, ¿realmente estoy muerto al pecado? ¿O andará por ahí alguna vieja con nosotros, ¿verdad? Alguna mala vieja, ¿verdad? Una mala maña vieja que tenía nuestro antiguo hombre, ¿verdad? ¿Será que todavía estamos practicando la injusticia, el chisme, el engaño, la envidia, qué sé yo? Tantas cosas que nosotros como seres humanos tenemos que muchas veces que despojarnos de él. Entonces, el versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, ya no se enseñoreará el pecado más de él. Si realmente creemos en eso, hermanos, ya no tenemos que tener nosotros miedos al pecado. Dice el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues más el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, hermanos carnales. Dice la Biblia que no tiene que morar más el pecado en nuestros cuerpos, hermanos carnales. Tenemos que examinarnos, hermanos, porque si realmente no podemos dominar ese pecado, si el pecado está gobernando nuestras vidas, tenemos que examinar y ponernos a decir, bueno, en realidad he creído en ti, Señor, porque no puedo dejar de fumar, por decir algo, porque no puedo dejar
de ser un adúltero o una adúltera. Señor, ¿será que he creído en ti? Porque la carne me está dominando, Señor. Dice la Biblia que no reine más el pecado en nuestro corazón. Hay una historia de un hombre que pasó cerca de una mujer, y esa mujer había sido su amante antes de ser él convertido. Al pasar él cerca de ella, ya convertido, la vio y caminó rápido, y la mujer le gritaba: soy yo, Agustín, Agustín, soy yo. Y al Agustín le ponía nitro al paso, caminaba más rápido. Agustín, soy yo, soy yo. Y Agustín dijo en su mente: sí, yo sé que eres tú, pero yo ya no soy yo, soy otro. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer eso, que si teníamos un pecado en la antigüedad que nos tenía atados o nos tiene atados, reconocer que ya eso es cosa de, como dice el himno, la vida vieja ya le he dejado. A veces no queremos ni dejar las fotos, hermanos. A veces no queremos ni dejar nada. Recuerdo la historia que me contaba un joven acá de la iglesia, que cuando se convirtió a Cristo, el líder juvenil le dijo: mira, tenés que quemar eso montón de CDs. No, hombre, me dijo, no, hombre, ¿cómo voy a quemar si es una fortuna? Para él era una fortuna, tenía CD, hermanos, que de todo tipo, porque le gusta desde los Tigres del Norte, Black Sabbath y rock y todo lo que le pueda ocurrir. A él le gusta. Digo que le gusta porque todavía a veces escucho sus comentarios o los veo. Entonces cuando le dijo: no, hombre, ¿cómo voy a votar eso? Tenés que quemarlos, le dijo. Y los quemó, hermanos. Gracias a Dios. Eso es un indicador de qué es lo que tenemos que hacer con las cosas del viejo hombre. Tenemos que dejarlo atrás. Dice: no reine más el pecado, el versículo 12, en nuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No more más el pecado, dice, en nuestros cuerpos, en nuestros miembros. Hermano, quizá uno de los pecados que están fuera de nuestro cuerpo, pero el pecado que nosotros cometemos, hermano, con nuestros miembros, es uno de los pecados que más afectan a la humanidad, más afectan a las familias, hermano. Entonces, no dice, no hagan eso, dice Pablo. No presenten vuestros cuerpos al pecado, a la iniquidad, sus miembros, tanto hombres como mujeres. Somos advertidos a que no lo hagamos, hermano, sino que vivamos para Él. Y para finalizar, el versículo 14 dice: porque pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, aprendimos que la ley condena. La ley sirve para poner orden, para decir: mire, pongan una ley y estos ya no van a seguir haciendo eso. Pero la gracia, hermanos, es para salvación y vida eterna. Apreciemos la gracia de Dios. Andemos en vida nueva. Que el Señor nos ayude, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Algo importante de lo que el hermano mencionaba: hagamos algo, hermanos, si podemos. Leamos todos Romanos, conozcamos el ministerio de Pablo y vamos a aprender mucho acerca de la justificación, de que nosotros sabemos que somos malos,
pero como decía un predicador, qué tan malos somos, ni nosotros sabemos muchas veces, porque realmente el corazón es engañoso, vano más que todas las cosas, engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Dice. Así que debemos de aprovechar la oportunidad que tenemos hoy de escuchar su palabra y de arrepentirnos en el caso de las personas que no lo han hecho aún. Vamos a ir finalizando, hermanos, y por tiempo creo que nos vamos a poner de pie y nos vamos a despedir recordándole siempre los días de semana, los cultos, día martes de 6 de la tarde a 7 de la noche, los días jueves estudio bíblico o doctrinal de 7 de la noche, de 6 de la tarde a 7:30, los días sábados culto juvenil de 3:30 a 5 y los días domingos a las 10 de la mañana. Hagamos el esfuerzo, hermanos. Yo sé que hay tráfico, hay cansancio de todo aspecto, mental quizás, físico, pero vengamos a la casa de Dios, porque venir a orar es un acto de humildad también. Es un acto de reconocer que Dios tiene el control de todo y no nosotros, como a veces pensamos. Así que vamos a orar, inclinamos nuestro rostro. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque en tu palabra, Señor, nosotros encontramos el consuelo, Señor, encontramos que nosotros, Señor, tenemos que ser agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Siendo pecadores, Señor, tú nos has justificado y nos has dado no solamente el perdón de pecados, sino una salvación, Señor, muy especial, la cual todos en algún momento, Señor, vamos a llegar al día, Señor, en el cual vamos a estar frente a ti, Señor. Te pido que tú nos puedas llevar con todo bien a nuestros hogares, que esta semana, Señor, y lo que resta del día, podamos poner atención y poder vivir para ti, Señor, agradándote, Señor, en todo momento, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que decimos, Señor, que podamos honrarte a ti, Señor, y exaltar tu nombre, Padre. Gracias por esta mañana. Llévanos con todo bien, Señor, a los hermanos que van, Señor, a Santa Bárbara, a San Martín, a Cuscatancingo, Señor. Los hermanos que van un poco más retirados, Señor, llévales con bien, Señor, que puedan ir con gozo, Señor, con gratitud, Señor, para poder ir a descansar quizás un poco en lo que resta del día, Dios. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga y estamos despedidos.
aprender de la palabra del Señor. Vamos a invitar a que los hermanos que están pues por ahí ordenándose se terminen de acomodar para poder dar inicio. Así como estamos, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Gracias, Padre, porque este día podemos venir a tu casa. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, que con gratitud, con gozo, Señor, ha venido a tu casa. Gracias, Dios mío, porque esta semana, Señor, a pesar de muchas circunstancias, Señor, que pasan, Dios, normales, tú has sido bueno con cada uno de tus hijos, Señor. Tú has sido bueno con la iglesia, Señor. Y te agradecemos porque este domingo podemos congregarnos, Señor. Te agradecemos porque todo, Señor, lo que tú permites y haces, Dios, es para bien, es para alabanza de tu nombre. Y en esta mañana, Señor, queremos darte a ti alabanzas, queremos darte a ti, Señor, lo mejor, Señor, que pueda haber en nosotros, que pueda recibir nuestros cantos, que podamos, Señor, atesorar y guardar tu palabra, Señor, que podamos tener una comunión especial con los hermanos que están dentro de la iglesia, Señor, y como los hermanos que también están siempre sintonizando, Señor, las transmisiones de los días domingos. Te agradecemos por sus vidas y porque sabemos que tú tienes cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Queremos poner esta mañana, Señor, este culto devocional en tus manos, que todo lo que se haga sea para alabarte a ti, Señor, para honrarte a ti y exaltar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Damos gracias a Dios por la vida de todos. Gracias a Dios porque esta semana pues ha pasado y ya podemos nuevamente vernos, ¿verdad? Un día domingo, dándoles la bienvenida a cada uno. Vamos a empezar exaltando el nombre del Señor y lo vamos a hacer con el himno 312. Vamos a ocupar la glorita y vamos también a ocupar por acá el instrumento también con nuestro hermano Mauricio. Así que vamos a ocupar la glorita, himno 312, a Jesucristo ven sin tardar. 312. Himno 312, a Jesucristo ven sin tardar. Cantamos. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Y decimos, oh, cuán grande es nuestra reunión cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Esta reunión, hermanos, es especial. Este culto, el vernos, el tener comunión, es algo muy especial porque tenemos la posibilidad, la fuerza de estar acá esta mañana con algunas cositas, ¿verdad? Quizás algún dolorcito, algún malestar de algún pie, ¿verdad? No sé, un poco de gripe quizás, pero tenemos la capacidad de estar acá, hermanos. Así que gocémonos, exaltemos a Dios, ocupemos el himnario, si no, pues también ahí está apareciendo
en el proyector y vamos a seguir alabando el nombre del Señor con el himno número 336. Mi culpa Él llevó. Y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, eterna dicha y en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, a Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó. Su dulce paz en mi corazón, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, tu culpa llevará. Tu culpa llevará y limpiará tu corazón y dirás en tu canción, mi culpa Él llevó. El Señor ha llevado